Hay plantas en tu ciudad que se venden por miles de pesos. No en floristerías de lujo ni en tiendas especializadas. En mercados, en viveros comunes, en esquinas de cualquier ciudad mexicana. Y la mayoría de la gente pasa frente a ellas sin verlas porque nadie les dijo lo que valen realmente. No su precio de venta. Su valor real, lo que producen, lo que purifican, lo que curan y lo que generan económicamente cuando sabes lo que tienes. Hoy te voy a mostrar 15 plantas de interior que la gente común ignora, descarta o destruye sin saber que tiene oro en las manos. Quédate hasta el final porque la número 12 va a cambiar completamente la manera en que ves tu casa, pero la 15 es aún mucho mejor. Planta 1. Aloe vera. El aloe vera es probablemente la planta medicinal más vendida del mundo en formato procesado. Cremas, geles, bebidas, suplementos, productos cosméticos. La industria global del aloe vera mueve más de 13.000 millones de dólares anuales. Y la mayoría de las personas tiene una o dos macetas de aloe en casa que usa ocasionalmente para una quemadura y que por lo demás ignora completamente. Lo que el aloe produce en sus hojas es un gel que contiene más de 75 compuestos activos identificados, vitaminas A, C, E y B12, enzimas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos y polisacáridos. El compuesto acemanano presente en el gel tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas e inmunomoduladoras documentadas en investigaciones publicadas en revistas científicas indexadas. La industria cosmética paga entre 40 y 120 dólares por litro de gel de aloe puro procesado. Un aloe vera bien establecido en maceta puede producir entre 2 y 4 litros de gel por año dependiendo del tamaño de la planta. Las hojas exteriores maduras se cortan, el gel se extrae y puede usarse fresco, refrigerado o procesado para uso personal o venta directa a pequeña escala. En México, el aloe vera crece prácticamente sin cuidados en cualquier clima desde el árido norte hasta las zonas templadas del centro. Necesita sol directo o indirecto brillante, riego escaso y tierra con excelente drenaje. Es prácticamente imposible de matar si no se riega en exceso. El error que comete la mayoría: tenerlo como planta decorativa sin nunca aprovechar lo que produce. El aloe no necesita que lo veas. Necesita que lo uses. Planta 2. Monstera deliciosa. La monstera deliciosa es en este momento una de las plantas de interior más buscadas y fotografiadas del mundo. Sus hojas fenestradas, esas perforaciones únicas que la hacen inconfundible, la convirtieron en símbolo de decoración contemporánea en todo el planeta. Pero hay algo que la mayoría de quienes la tienen en sala no saben: produce fruta. El nombre deliciosa no es decorativo. La monstera produce una fruta tropical que en México se conoce como piñanona o fruta de mono. Cuando madura completamente, después de aproximadamente un año desde que se forma, tiene un sabor que combina piña, plátano y coco. En mercados especializados de la Ciudad de México y en tiendas de alimentos gourmet se vende entre 300 y 800 pesos el kilo dependiendo de la temporada. El valor de la planta en sí misma como espécimen es igualmente considerable. Una monstera deliciosa bien establecida de más de 1 metro de altura con múltiples hojas fenestradas puede venderse entre 800 y 3.500 pesos en el mercado mexicano actual. Las variedades con variegación, hojas con manchas blancas o amarillas por mutación genética, alcanzan precios que van de 2.000 a más de 15.000 pesos por una sola planta. Las hojas de monstera son también uno de los elementos decorativos más usados en arreglos florales de alto costo. Una sola hoja madura puede venderse entre 80 y 200 pesos en mercados de flores de mayoreo. El cuidado es sencillo: luz indirecta brillante, riego moderado cada 7 a 10 días, sustrato bien drenado y un tutor musgo para que trepe. La planta que más aparece en Instagram tiene más valor económico real del que la mayoría imagina. Planta 3. Lavanda de interior. La lavanda en interior es algo que muy pocos mexicanos consideran porque culturalmente se asocia con jardines exteriores. Error costoso. La lavanda cultivada en interior en maceta con luz solar directa de ventana sur o este produce aceites esenciales en concentración suficiente para uso real, y el mercado de aceite esencial de lavanda puro en México es completamente insatisfecho por la producción local. El aceite esencial de lavanda puro se vende entre 800 y 2.500 pesos por 10 mililitros dependiendo de la pureza y el origen. La industria aromaterápica, cosmética y farmacéutica mexicana importa la mayoría de su lavanda de Francia, Bulgaria y España precisamente porque la producción doméstica es prácticamente inexistente. Más allá del valor económico directo, la lavanda en interior tiene efectos documentados sobre el sistema nervioso. Estudios publicados en revistas de psicología y neurociencia han medido reducciones significativas en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en ambientes con presencia de compuestos volátiles de lavanda.
La misma investigación documenta mejoras en la calidad del sueño y reducción de la ansiedad con exposición regular al aroma. En México, la lavanda de interior funciona mejor en climas templados con buenas horas de luz solar. Necesita una ventana con al menos 6 horas de sol directo, maceta con drenaje perfecto, sustrato ligero con perlita y riego muy escaso. La variedad Icote es la más compacta y manejable para interior. Una planta de lavanda establecida en interior fragante y en flor puede venderse entre 150 y 400 pesos en mercados locales y plataformas de venta en línea. El aceite que produce artesanalmente puede multiplicar ese valor por 10. Planta 4. Spathiphyllum. La NASA lo sabe desde 1989. El espatifilo fue incluido en el famoso estudio de purificación del aire de la NASA como una de las plantas más efectivas para eliminar compuestos orgánicos volátiles del interior de espacios cerrados. Específicamente benceno, formaldehído, tricloroetileno, sileno y amoníaco, todos ellos presentes en concentraciones preocupantes en interiores modernos por los materiales de construcción, muebles, pinturas y productos de limpieza. El formaldehído en particular está presente en prácticamente todos los hogares modernos. Viene de los aglomerados de madera de los muebles, de las alfombras sintéticas, de algunos tipos de pintura y de ciertos productos de limpieza. La exposición crónica a niveles bajos de formaldehído está asociada a irritación de vías respiratorias, dolores de cabeza y en exposición prolongada a efectos más graves documentados. Una sola planta de espatifilo grande puede procesar cantidades medibles de estos compuestos en un espacio de aproximadamente 9 metros cuadrados. Varias plantas estratégicamente ubicadas en diferentes habitaciones crean un sistema de purificación pasiva y completamente gratuita que ningún purificador de aire eléctrico puede replicar exactamente porque las plantas además regulan la humedad del ambiente. El espatifilo además florece en sombra, algo que prácticamente ninguna otra planta con flor puede hacer. Sus flores blancas tipo cala son elegantes y duraderas. Indica cuando necesita agua, dejando caer ligeramente sus hojas antes de recuperarse completamente con el riego. Es literalmente la planta que te avisa cuando tiene sed. En México se consigue en cualquier vivero a precios muy accesibles. Su valor no está en lo que cuesta, sino en lo que hace continuamente sin pedirte nada. Planta 5. Pothos, Epipremnum. El pothos es la planta que está en todos los consultorios, oficinas y salas de espera de México. Y está ahí por una razón que va más allá de la estética. Es prácticamente imposible de matar y produce resultados documentados de bienestar en espacios de trabajo. Estudios de psicología ambiental publicados en el Journal of Environmental Psychology documentaron que la presencia de plantas verdes en espacios de trabajo, específicamente pothos y plantas de follaje similar, reduce el estrés percibido, mejora la concentración y aumenta la productividad medible entre un 15 y un 38% dependiendo de la densidad de plantas por metro cuadrado del espacio. Esto tiene un valor económico concreto para espacios de trabajo que pocas empresas han calculado honestamente. Una inversión de 500 pesos en plantas puede producir un retorno en productividad que multiplica ese costo en semanas. El pothos además purifica el aire de sileno y benceno de manera efectiva. Crece en prácticamente cualquier condición de luz desde sombra casi total hasta luz indirecta brillante. Sobrevive semanas sin riego. Se propaga en agua poniendo un tallo con nudo en un vaso, lo que significa que de una planta puedes producir docenas en pocas semanas sin costo adicional. La propagación del pothos es precisamente donde está el valor económico oculto. Esquejes enraizados de pothos, especialmente variedades con variegación o coloración inusual como el pothos Marble Queen o el pothos Neón, se venden entre 80 y 350 pesos la pieza en plataformas de venta en línea y mercados de plantas en México. Una sola planta madre bien establecida puede producir entre 20 y 40 esquejes propagables al año. La matemática es simple y el trabajo es mínimo. Planta 6. Sansevieria, lengua de suegra. La Sansevieria tiene reputación de planta de oficina aburrida. Esa reputación le hace un flaco favor porque oculta algo que muy poca gente sabe. Es la única planta de esta lista que fotosíntesis de noche en lugar de día, usando un proceso llamado metabolismo ácido de las crasuláceas o CAM, que le permite absorber dióxido de carbono durante la noche y liberar oxígeno mientras duermes. La mayoría de las plantas hacen lo contrario. Absorben oxígeno de noche y liberan CO2. Esto las hace potencialmente contraproducentes en dormitorios. La Sansevieria es la excepción y esa diferencia la convierte en la planta ideal para el cuarto donde duermes, donde la calidad del aire durante las horas de sueño tiene un impacto directo en la calidad del descanso y en la recuperación física y cognitiva. El estudio de la NASA mencionado anteriormente también incluyó a la Sansevieria como una de las plantas más efectivas para eliminar formaldehído y benceno de espacios interiores cerrados.
Su valor de mercado ha crecido significativamente en los últimos años. Las variedades comunes se consiguen a precios muy accesibles, pero las variedades poco frecuentes como la Sansevieria cilíndrica, la Sansevieria kirkii o la Sansevieria masoniana, conocida como Wallfin por la forma de sus hojas, pueden alcanzar precios de entre 400 y 2.500 pesos por planta en el mercado mexicano de coleccionistas. Se propaga por división de rizomas o por corte de hojas, lo que permite multiplicar la colección sin costo. Sobrevive en condiciones de luz muy baja y con riego extremadamente escaso. Es literalmente la planta más resistente de esta lista. Planta 7. Orquídea Palaeosil. Las orquídeas tienen fama de difíciles. Es una fama completamente inmerecida que ha alejado a millones de personas de una de las plantas de interior más gratificantes y económicamente interesantes disponibles. La Phalaenopsis, la orquídea de mariposa que se vende en prácticamente todos los supermercados y viveros de México, es en realidad una de las plantas de interior más fáciles de mantener cuando se entienden tres principios básicos: luz indirecta brillante pero sin sol directo, riego por inmersión una vez por semana en verano y cada 10 días en invierno, y fertilización diluida al cuarto de la dosis, recomendada una vez al mes. Con esos tres principios, una Phalaenopsis florece durante 3 a 5 meses consecutivos, entra en reposo y vuelve a florecer con un estímulo tan simple como llevarla a un lugar con temperatura levemente más fresca por 2 semanas. El valor económico real de las orquídeas está en dos lugares. Primero, en las variedades poco comunes, orquídeas con colores inusuales, patrones únicos o de géneros menos comerciales como Cattleya, Dendrobium o Oncidium pueden alcanzar precios de entre 500 y varios miles de pesos para coleccionistas especializados. Segundo, en la división y propagación, una orquídea bien cuidada puede producir keikis, que son plantas bebé que crecen en el tallo floral, que pueden separarse y venderse como plantas independientes. En México existe una comunidad activa de orquideófilos con ferias y exposiciones donde el intercambio y venta de variedades especiales genera un mercado real y activo durante todo el año. Planta 8. Ficus lyrata, higuera de hoja de violín. El Ficus lyrata se convirtió en los últimos 10 años en el árbol de interior más deseado de la decoración contemporánea internacional. Sus hojas enormes con forma de violín, su porte arbóreo que puede alcanzar los 2 metros en interior y su presencia visual absolutamente dominante lo convirtieron en el elemento decorativo que define un espacio de manera más contundente que cualquier mueble. En México un Ficus lyrata bien establecido de más de 1.5 metros se vende entre 800 y 3.500 pesos dependiendo del tamaño, la salud y el proveedor. Los ejemplares grandes y perfectamente formados en viveros especializados pueden superar los 5.000 pesos. Y la demanda supera consistentemente a la oferta en el mercado mexicano. Propagar el Ficus lyrata es posible mediante esquejes con hoja colocados en agua o sustrato húmedo con hormona de enraizamiento. El proceso toma entre 4 y 8 semanas. Una planta madre puede producir varios esquejes al año sin afectar su salud si la poda se hace correctamente. El cuidado requiere más atención que otras plantas de esta lista. El Ficus lyrata necesita luz muy brillante, idealmente sol matutino indirecto, riego regular pero no excesivo y humedad ambiental moderada. No tolera bien los cambios de ubicación, las corrientes de aire ni el frío extremo. Es la planta de esta lista que más recompensa a quien entiende sus necesidades específicas. Para interiores con buena luz y temperatura estable entre 18 y 27 grados centígrados es completamente manejable y produce un retorno visual y económico que pocas plantas pueden igualar. Planta 9. Cactus y suculentas raras. El mercado de suculentas y cactus raros en México es uno de los mercados de plantas más dinámicos y menos aprovechados por el jardinero doméstico promedio. Mientras la mayoría ve suculentas como plantas económicas y decorativas sin mayor valor, una categoría específica de suculentas raras tiene precios que desafían completamente esa percepción. Las suculentas crestadas, con mutaciones de crecimiento que producen formas onduladas o en abanico completamente únicas, se venden entre 300 y varios miles de pesos dependiendo de la especie y el grado de desarrollo de la mutación. Las variegadas, con sectores de color blanco, amarillo o rosa por ausencia de clorofila, alcanzan precios similares o superiores. Ejemplos concretos en el mercado mexicano actual: una Echeveria subsessilis variegada puede costar entre 200 y 800 pesos. Un Gymnocalicium mianovici, el cactus de colores sin clorofila injertado sobre portainjerto verde, entre 80 y 400 pesos. Una Astrophytum asterias, el cactus estrella nativo de México, entre 150 y 1.200 pesos dependiendo del tamaño y la forma. Una Ariocarpus fissuratus, nativa del norte de México y protegida por la NOM, alcanza precios de entre 500 y varios miles de pesos en colecciones especializadas. El cuidado es mínimo,
Suelo extremadamente poroso, riego muy escaso, luz solar directa o muy brillante y protección contra heladas en la mayoría de las especies. Las suculentas raras no requieren más cuidado que las comunes. Solo requieren conocimiento sobre qué buscar y dónde encontrarlo. Planta 10. Albahaca. La albahaca es la hierba aromática más consumida en la cocina mexicana contemporánea y una de las menos cultivadas en interior a pesar de ser perfectamente viable en ventanas soleadas. Y hay algo sobre la albahaca que prácticamente nadie en México sabe. Sus compuestos volátiles tienen efectos documentados sobre la función cognitiva. El linalool y el eugenol, dos de los compuestos aromáticos principales de la albahaca, han sido estudiados en contextos de aromaterapia y neurociencia. Los resultados documentan mejoras en la velocidad de procesamiento cognitivo y en la memoria a corto plazo en ambientes con presencia de estos compuestos. La albahaca en el escritorio o en la zona de trabajo no es solo estética. Hay química real detrás. El valor económico de la albahaca fresca en México es consistente y alto en relación a su costo de producción. En supermercados de cadena se vende entre 25 y 60 pesos un pequeño manojo que una planta establecida puede producir en una semana. Una sola planta bien manejada produce entre 50 y 150 gramos de hojas por semana durante su temporada de máxima producción. El aceite esencial de albahaca pura se vende entre 300 y 900 pesos por 10 mililitros en tiendas de productos naturales. Su destilación artesanal es posible con equipo básico y la planta cultivada en volumen. La albahaca en interior necesita la ventana más soleada disponible, riego regular cuando el sustrato superficial está seco y poda constante de los tallos florales para mantener la producción de hojas. Si la dejas florecer, reduce dramáticamente la producción de hojas y el contenido de aceites esenciales. Planta 11. Helecho de Boston, Neprolepis exaltata. El helecho de Boston es la máquina de purificación del aire más eficiente de esta lista. En el estudio de la NASA fue clasificado como la planta más efectiva para eliminar formaldehído de ambientes interiores, superando a todas las demás plantas incluidas en la investigación. Una sola planta grande puede procesar una cantidad medible de formaldehído en un espacio cerrado de 10 metros cuadrados. Pero hay algo que hace al helecho de Boston más valioso que su función purificadora y que prácticamente nadie menciona. Es uno de los humidificadores naturales más efectivos que existen. A través de la transpiración, proceso por el cual libera humedad al ambiente a través de sus frondas, un helecho de Boston grande puede incrementar la humedad relativa de un espacio cerrado de manera medible y constante. En el altiplano mexicano, donde la humedad relativa del interior de los hogares cae en temporada seca y de vientos, esto tiene consecuencias directas sobre la salud respiratoria, la hidratación de las mucosas y la calidad del sueño. El helecho hace lo que los humidificadores eléctricos hacen, sin electricidad, sin ruido, sin mantenimiento de filtros y produciendo oxígeno además de humedad. El desafío del helecho de Boston en interior es el único real. Necesita humedad ambiental moderada, riego regular sin encharcamiento y protección de las corrientes de aire seco. En baños con ventana, cocinas y zonas con humedad natural más alta se desarrolla de manera excepcional. En ambientes muy secos necesita nebulización regular o colocación sobre una charola con agua y piedras que aumenten la humedad local alrededor de la planta. Planta 12. Higuera, Ficus carica en interior. Aquí está la número 12 que te prometí desde el principio. Y apuesto a que no esperabas esto. Una higuera en interior. En maceta. Produciendo higos. En tu sala, en tu estudio, en tu terraza cubierta. El Ficus carica, la higuera común, puede cultivarse perfectamente en maceta grande de al menos 60 centímetros de diámetro con luz solar directa de varias horas diarias, ya sea en una ventana grande orientada al sur o en una terraza cubierta con buena exposición. En México, donde el clima es favorable en la mayor parte del territorio de altitud moderada, una higuera en maceta produce fruta real, higos frescos, en su segundo o tercer año desde la plantación. El valor de los higos frescos en México es consistentemente alto. En supermercados de cadena se venden entre 80 y 200 pesos por 250 gramos dependiendo de la temporada. Los higos secos de calidad alcanzan precios aún mayores en el mercado de alimentos gourmet y naturales. Pero el valor real de la higuera en interior va más allá de la fruta. Las hojas de higuera contienen compuestos furocumarínicos que la medicina tradicional ha usado durante siglos y que la investigación moderna estudia activamente por sus propiedades sobre el metabolismo de la glucosa. El látex del tallo de la higuera tiene propiedades enzimáticas documentadas en el procesamiento de proteínas. Una higuera en maceta bien establecida es también un árbol ornamental de gran belleza. Sus hojas grandes y lobuladas crean sombra y presencia arquitectónica que ninguna otra planta de interior puede igualar. En invierno pierde sus hojas en la mayoría de los climas, entra en reposo y rebrota en primavera con vigor renovado.
La planta de interior que produce fruta real, belleza real y tiene historia milenaria. Y nadie la cultiva adentro porque nadie pensó que era posible. Planta 13. Romero. El romero es en México una planta de jardín exterior. Esa categorización lo mantiene fuera del interior de la mayoría de los hogares y es un error costoso porque el romero en interior, con buena luz solar de ventana, produce algo que ningún producto de farmacia replica exactamente: ácido rosmarínico en concentración aromática suficiente para tener efectos medibles sobre la función cognitiva. Investigaciones publicadas en la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology documentaron que la exposición al 1,8-cineol, uno de los compuestos volátiles principales del romero, está correlacionada con mejoras en la velocidad y precisión de la función cognitiva y en los niveles de alerta. La misma investigación encontró concentraciones medibles de 1,8-cineol en la sangre de los participantes después de exposición al aroma del romero, confirmando que los compuestos volátiles no solo se inhalan sino que se absorben sistémicamente. El aceite esencial de romero puro se vende entre 200 y 600 pesos por 10 mililitros en México. Una planta de romero establecida en interior produce tallos aromáticos de manera continua que pueden destilarse artesanalmente o venderse como hierba fresca a restaurantes de cocina mediterránea e italiana, donde la demanda de romero fresco de calidad supera consistentemente a la oferta local. En interior el romero necesita la ventana más soleada disponible, riego muy moderado cuando el sustrato está prácticamente seco y buena circulación de aire. No tolera el ambiente húmedo ni el encharcamiento. En ventanas orientadas al sur con varias horas de sol directo, crece vigoroso y aromático durante todo el año. Planta 14. Clivia minada. La clivia es la planta de interior más ignorada de esta lista y posiblemente la más injustamente subestimada. No necesita luz solar directa. No necesita riego frecuente. Florece en condiciones de sombra que matarían a la mayoría de las plantas con flores. Y cuando florece, produce racimos de flores naranja, amarillo o rojo en tallos verticales que duran semanas y que son de una elegancia completamente inusual para una planta que se cuida prácticamente sola. El valor económico de la clivia está en un mercado que en México casi no existe todavía, pero que en Japón, Europa y Estados Unidos mueve cantidades sorprendentes: el mercado de variedades raras de clivia. Las variedades con flores amarillas en lugar del naranja estándar, las variedades con hojas variegadas y los cultivares de flores excepcionales se venden entre 500 y varios miles de pesos por bulbo entre coleccionistas especializados. En Japón, donde la clivia tiene una cultura de colección comparable a la de las orquídeas en México, algunos cultivares excepcionales han alcanzado precios de decenas de miles de pesos por planta. El mercado mexicano de clivia de colección está en sus inicios, lo que lo convierte en una oportunidad real para quien empiece ahora. El cuidado es genuinamente sencillo: sombra o luz indirecta muy tenue, riego escaso y un periodo de reposo fresco en invierno para estimular la floración. Vive décadas en la misma maceta sin trasplantes frecuentes. Se divide naturalmente, produciendo hijuelos que pueden venderse independientemente. Planta 15. Cúrcuma. Como planta de interior, la cúrcuma, la misma que aparece en tu cocina en polvo amarillo, es una planta de interior de una belleza extraordinaria que produce rizomas con uno de los compuestos bioactivos más investigados de los últimos 30 años, la curcumina. Como planta ornamental de interior, la cúrcuma produce hojas grandes, anchas y de un verde profundo brillante que crean un efecto tropical dramático. En verano florece con espigas de flores blancas o rosas emergiendo de bracteolas coloreadas que son genuinamente espectaculares. En otoño entra en reposo, pierde sus hojas y los rizomas permanecen viables bajo tierra esperando la primavera siguiente. El valor de la curcumina como compuesto bioactivo es uno de los más documentados en la literatura científica contemporánea. Más de 12.000 estudios publicados en PubMed investigan sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras. La industria de suplementos nutricionales mueve miles de millones de dólares anuales en productos basados en curcumina a nivel global. En México, la cúrcuma fresca, los rizomas frescos, se vende en mercados y tiendas de alimentos naturales entre 80 y 200 pesos por 100 gramos. Una maceta de cúrcuma bien establecida puede producir entre 200 y 500 gramos de rizomas frescos por temporada que pueden consumirse, venderse o procesarse. En interior, la cúrcuma necesita calor, humedad ambiental moderada y luz indirecta muy brillante. En zonas templadas de México, con temperaturas consistentes sobre 18 grados y buena exposición de ventana, crece de manera vigorosa. En climas más fríos puede cultivarse como planta estacional, plantando los rizomas en primavera y cosechando en otoño. La planta medicinal más investigada del mundo. Disponible en cualquier tienda de semillas. Comestible, ornamental, económicamente valiosa. Y nadie la tiene en interior. Aquí está lo que quiero que te lleves de este vídeo.
Ninguna de estas 15 plantas requiere que seas experto en botánica. Ninguna requiere un invernadero especializado ni condiciones imposibles de replicar en un hogar mexicano normal. Ninguna requiere una inversión inicial significativa. La mayoría se consigue en viveros comunes, mercados de plantas o en línea a precios completamente accesibles. Lo que sí requieren es que las veas diferente. No como decoración. Como activos. Como sistemas vivos que producen algo concreto y valioso, ya sea purificación del aire que respiras, compuestos que mejoran tu concentración y tu sueño, fruta real, aceites con valor de mercado documentado, o plantas que pueden propagarse y venderse generando un ingreso real aunque sea modesto desde tu propia sala. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de las personas que compran plantas en México no sabe. Y ese conocimiento vale más que cualquier planta de esta lista. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana publicamos contenido diseñado específicamente para el jardinero mexicano, con información adaptada a nuestros climas reales, nuestras regiones específicas y las plantas que realmente funcionan en las condiciones que tenemos, no en las condiciones ideales de un catálogo europeo. Es completamente gratis. Siempre lo será. Nos vemos en el próximo vídeo.